Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes, compañeros, agentes de pastoral. El día de hoy mi esposo y yo vamos a compartirles la tercera parte del sacramento de la confirmación llamado Marcados con el Santo Crisma, consagrados para la misión. Y bueno, este tema nos va a hacer reflexionar, pues, que impregnados de la unción, quedamos fortalecidos para contribuir en el crecimiento de la Iglesia y sociedad como sacerdotes, profetas y reyes. Los invitamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiendo a San José interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades materiales y espirituales. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Vamos a quedar reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues como enlace con el tema anterior, debemos recordar que la semana pasada vimos que la imposición de manos simboliza el don del Espíritu Santo y el derramamiento de sus 7 dones sobre los confirmados. Recordemos que el padre Felipe Vallejo nos hablaba del don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor a Dios. Ahora veremos el rito central de la confirmación, la unción con el crisma, la cual nos consagra para la misión. Y como objetivo de esta sesión, nos estaremos planteando reafirmar que a través del sacramento de la confirmación somos ungidos por la fuerza especial del Espíritu Santo para colaborar en la misión de Cristo. Y bueno, pues a manera de síntesis, en este diagrama podemos ver los 9 puntos que estaremos abarcando en el tema del día de hoy y que bueno, pues iremos puntualizando uno a uno. Para iniciar el desarrollo de este tema, pues partiremos de lo que nos dice la palabra de Dios. Quienes puedan seguir estas lecturas desde su Biblia, pues lo pueden hacer en sus casas. Y bueno, pues aquí estaremos haciendo 2 citas. La del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 27, en donde nos dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes mismos serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Es así como se refiere Jesús a sus apóstoles cuando los iba a dejar ya solos para continuar la obra aquí en la tierra. Y bueno, pues también en los Hechos a los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y bueno, pues también se nos comparte que en otros textos podemos encontrar este llamado que hace Jesús a sus apóstoles, pues de que van a recibir a este Espíritu Santo que los estará acompañando y fortaleciendo en su misión de evangelizar todo el mundo. El punto número 1 es la crismación, la unción con el crisma. Constituye pues que este signo del sacramento de la confirmación son la imposición de manos y la fórmula sacramental que el obispo hace a los confirmados.
El obispo, con el santo crisma, hizo la señal de la cruz en nuestra frente diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recordemos que el crisma es el óleo de la confirmación, compuesto de una mezcla de aceites y perfume. Se consagra en la misa del Jueves Santo. Este crisma simboliza la unción del Espíritu. Impregnados de esta unción, estamos ahora llenos de su fuerza y su perfume, de su suavidad y medicina, y quedamos más fortalecidos. Jesús es el ungido de Dios de una manera única. Mesías en hebreo significa ungido. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. En el bautismo y en la confirmación nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo nos confirma de una manera plena como profetas, sacerdotes y reyes. Profetas, porque estamos llamados a anunciar y denunciar el mal presente. Sacerdotes, porque nos consagramos a Dios todo lo que nosotros tenemos. Y reyes es que transformamos el corazón y las estructuras de acuerdo a los valores del rey. En el segundo punto vamos a hablar de lo que es la predicación evangélica. Para difundir en el mundo los frutos de la predicación evangélica, como ya hemos visto en temas anteriores, en el bautismo, la presencia del Espíritu Santo nos ungió de manera especial y nos consagró para la misión. Esto cobra una nueva dimensión en la confirmación. Por eso algunos dicen que el sacramento de la confirmación es el compromiso de los cristianos. La oración de los fieles que el obispo pronuncia durante la liturgia de la confirmación así lo expresa. Y podemos leer: Dios y Padre nuestro, que enviaste al Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por medio de ellos y sus sucesores ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles, escucha benévolo nuestra oración y concede a estos hijos tuyos que han sido confirmados participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensara al iniciarse la predicación del Evangelio. Desde luego todo esto tomado del ritual para la confirmación. El punto número 3, fortalecidos para la misión. Nuestra confirmación nos capacita para colaborar en la misión de Cristo. La crismación recibida nos preparó para incorporarnos a la iglesia misionera y apostólica y para poder actuar en ella solidariamente junto con los demás miembros activos de la iglesia. Esta tarea es obra de todos los que formamos parte del pueblo de Dios, por eso, por el solo hecho de haber sido bautizados y confirmados. Ser ungidos nuevamente por el crisma perfeccionó nuestra condición sacerdotal, profética y real, previamente recibida en el bautismo. Crismación: en el Antiguo Testamento el aceite era usado para consagrar y preparar para la misión a profetas, sacerdotes y reyes. Eso lo podemos ver en estas diferentes citas bíblicas. Y yo leí, pues, saqué de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 782, las características del pueblo de Dios. Dice que somos miembros del cuerpo por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene como jefe o como cabeza a Jesús el Cristo, que significa ungido Mesías. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. Su ley es amar como el mismo Cristo nos amó. Su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo y que ha de ser extendido
hasta que Él lo lleve a su perfección. En el punto 4, confirmados para ser testigos y profetas, podemos ver que por su misma naturaleza, la vitalidad del espíritu tiende a expandirse, contagiar y fructificar. Es el buen olor de Cristo. Además de los 7 dones, hablábamos la semana pasada a través de nuestro señor cura, el padre Felipe Vallejo, pues también sobre los frutos del Espíritu Santo. Que bueno, la presencia del Espíritu en la historia de la salvación ha estado ligada de modo directo al carácter profético y misionero de los bautizados y confirmados. En estas citas podemos recordar, por ejemplo, en el caso de los profetas, cómo se relaciona con el comienzo de su misión. En la segunda carta, en el segundo libro de los Reyes, que habla sobre el inicio de la misión de Eliseo, cuando Elías es llevado por el Padre al cielo en aquel carro de fuego con caballos de fuego también, y que bueno, pues el propio Eliseo le pide a Elías que le deje, aunque sea 2/3 partes de su espíritu. Pues le contesta a Elías que si lo logra ver cuando se aleje de este mundo, pues entonces ya ha recibido ese espíritu. Y efectivamente, cuando ahí en el Jordán es separado Elías de este mundo, pues los discípulos de los profetas que ven a Eliseo precisamente exclaman eso, ¿no? Que el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. En la siguiente cita que se nos hace aquí referencia del Evangelio de Lucas, donde Cristo fue ungido por el Espíritu en el Jordán. Después de que Cristo fue ungido por el Espíritu en el Jordán, se presenta como profeta en la sinagoga. Recordemos cómo se presenta, desenrolló el volumen del profeta Isaías y dio lectura a ese pasaje que habla del Espíritu del Señor se posa sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y remata diciendo nuestro Señor: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Es el inicio entonces de esa misión que por precisamente la acción del Espíritu va a desarrollar en todas esas tierras Jesús nuestro Señor. Y posteriormente los apóstoles, después de Pentecostés, salen a anunciar la buena nueva. Es otra referencia que se nos da de cómo inician su misión, cuando el propio Jesús les promete que van a recibir una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, y que de este modo estarán preparados para ser sus testigos en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Y bueno, pues este buen olor que, como ya comentaba Cuquita, es el sello que nos queda a los cristianos, que nos marca pues con la unción de este aceite. Es una de las funciones que posee el crisma por estar compuesto de mezclas aromáticas. El aroma de un perfume tiende a irradiarse. Y bueno, pues así debe de ser nuestro actuar en consecuencia, como respuesta a este compromiso de haber sido confirmados. Y bueno, pues también se habla de que los creyentes estamos llamados a ser testigos y profetas de Cristo en la vida ordinaria, familiar y social. Actuar con espíritu evangélico a manera de fermento en la masa, contribuyendo a la santificación del mundo, desde lo que viene siendo la constitución dogmática sobre la iglesia, la Lumen Gentium. Se habla de esto, en donde se nos pide que, denunciando y asumiendo posiciones valientes y proféticas en el campo de la justicia social y moral cristiana, debemos actuar como ese fermento en la masa. Y bueno, también la misma Constitución, Lumen Gentium, nos habla de que debemos ser testigos en el mundo de hoy
que esto implica cooperar en el anuncio del reino desde la propia condición, desde una experiencia de encuentro con Dios y un testimonio coherente de vida. En el punto número 5, confirmados para el sacerdocio. El bautismo y la confirmación nos confieren el sacerdocio común del pueblo de Dios. Se trata de un sacerdocio para la vida que ejercitaremos día con día y también en la celebración litúrgica. Esto es ofrecer a Dios todo lo que somos y hacemos, las obras, oraciones, proyectos apostólicos, el trabajo, la vida familiar, el descanso, celebrar la Eucaristía. Actuando así, consagramos el mundo a Dios. Como sacerdotes servimos de puente entre Dios y los hombres y colaboramos con los demás miembros de la Iglesia para transformar la humanidad en ofrenda agradable a Dios. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 941, nos dice que los laicos participan en el sacerdocio de Cristo cada vez más unidos a Él. Despliegan la gracia del bautismo y de la confirmación a través de todas las dimensiones de la vida personal, familiar, social y eclesial. Y realizan así el llamado a la santidad dirigidos a todos los bautizados. También en el número 1273 nos dice, todos debemos ejercer nuestro sacerdocio bautismal dando testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. En el punto 6 vamos a hablar de cómo somos confirmados para la realeza. Como confirmados participamos del poder señorial con que el Espíritu Santo nos revistió. Vivir nuestra realeza es actuar de acuerdo a los valores del reino: justicia, amor, paz, verdad, y procurar que éste traspase las estructuras sociales. Esto implica trabajar y colaborar en la tarea de someter el mundo al señorío de Dios para impregnar de valores evangélicos las estructuras sociales y la cultura. Recordemos cómo se nos ha hecho en algunos documentos de la Iglesia de la actualidad referencia a que vivimos en un estado ahorita en que el pecado ha llegado a conformar estructuras. Entonces tenemos que revertir precisamente esas estructuras de pecado, impregnando de estos valores evangélicos todos esos espacios y la cultura misma que se vive en los pueblos, ¿no? Debemos ser reyes y bueno, esto es también asumir la misión de convertirnos en servidores de nuestros hermanos. No debemos de aspirar solamente cuando hablamos de una realeza a una cuestión de posición o de estatus, sino verdaderamente el que quiera imitar o seguir a Cristo en esta misión a la cual nos invita, pues debemos de seguir su ejemplo, siendo servidores de los demás como Él nos dio ese ejemplo, ¿no? El punto número 7. Los confirmados, varones y mujeres del Espíritu. Lo que celebramos en la confirmación nos fue dado para vivirlo de manera cotidiana con un estilo de vida conforme a los valores proclamados en la celebración. El Espíritu es el gran protagonista de la Iglesia, de su misión y de nuestra propia vida. Esa es una realidad desde nuestro bautismo y se hizo más fuerte una vez que fuimos confirmados. Estamos llamados a dejarnos iluminar por el Espíritu, a quien hemos de dejar actuar libremente y permitirle que nos guíe, colaborando con Él y respondiendo a sus inspiraciones. En la confirmación, el Espíritu nos fue otorgado para nutrirnos de Él, para encontrar la fuerza para nuestro crecimiento. En la oración final de la liturgia, el obispo ruega a Dios para que esto se cumpla en todos los confirmados. Y dice así: confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros y conserva en el corazón de tus fieles los dones del Espíritu Santo,
para que nunca se avergüencen de dar testimonio de Jesucristo y cumplan siempre con amor su voluntad. Esto viene en el ritual para la confirmación. Y bueno, como discípulos misioneros, pues nosotros tenemos que servir a los demás. Y la misión de la iglesia es evangelizar. En la exhortación apostólica, la alegría del evangelio del Papa Francisco, en el número 10 y 11, nos dice: el bien siempre tiende a comunicarse. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Y bueno, pues en el número 8, los confirmados adultos en la fe. Hemos dicho que la confirmación es el sacramento que nos ayuda en la madurez o adultez en la fe. No es tanto en la edad cronológica, biológica nuestra, sino que esta maduración tiene que ver que abandonemos el egocentrismo de la infancia y nos comprometamos con los demás, que nos sintamos corresponsables de nuestro entorno, ¿no? A eso se refiere el que maduremos o lleguemos a una adultez en la fe. Y bueno, pues precisamente el confirmado está llamado a sentirse responsable de la construcción de la iglesia y de la sociedad y a preocuparse por contribuir a su crecimiento. Una forma en que esto puede realizarse es poner al servicio de los demás los carismas recibidos. Ya no es tanto el sentirnos que somos solamente parte de una iglesia porque nos recibió, sino que somos parte de ese dinamismo que tiene que contribuir a ese crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento se debe de dar precisamente en la promoción de los valores del reino y de mejorar las condiciones de vida de nuestros entornos. Y bueno, pues esto lo vamos a lograr precisamente si ponemos al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado en los carismas que hemos recibido cada uno, ¿no? Y que cada uno tiene su propio sello de cómo se distingue de los demás en cuanto a sus cualidades y potencialidades que de manera natural puede uno desarrollar, que lo distingue de los demás. Entonces, todos nutrimos a la iglesia, todos somos parte de ella y debemos de obrar en consecuencia. En el punto número 9, la confirmación, sacramento irrepetible. El Santo Crisma impregna para siempre, según los padres de la Iglesia, el espíritu que se posó sobre Jesús se quedó definitivamente en él. La tradición de la Iglesia sostiene que, al igual que el bautismo, la confirmación imprimió en nosotros una marca indeleble. Algo que no se borra, ¿verdad? Por ejemplo, hay hermanitos que se van a otras sectas y se vuelven a bautizar, ¿no? El bautismo solamente se recibe una sola vez, al igual que la confirmación. Le pertenecemos a Cristo y al Espíritu. Por ello, el sacramento de la confirmación, al igual que el bautismo, solo se puede recibir una sola vez. No, igual el sacramento del orden sacerdotal solamente se recibe una vez. No así lo que es el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía, el de unción de enfermos,
el matrimonio, ¿no? Hay personas que quedan, desgraciadamente, a veces viudas muy joven y se vuelven a casar por la iglesia. Y bueno, ya para concluir, como pase de lista, les vamos a pedir que nos ayuden a contestar y hagan llegar por el medio correspondiente como evidencia sus respuestas a estas 3 preguntas. ¿Qué simboliza para ti el aceite crismal? Número 2, ¿qué elementos positivos encuentras en el paso de la niñez a la vida adulta? Relaciónalo con la madurez cristiana. ¿En qué acciones concretas ejercitaré mi condición sacerdotal, profética y real de aquí en adelante? Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches.